si la gente, o por lo menos no es la gente no quiera cumplir, pero si es imposible cumplir, hay que ver las formas de restringir con controles. Doctor, en Argentina se murió un chiquito porque sus padres le dieron dióxido de cloro, ¿verdad? Creo que ahí también entra muchísimo de la responsabilidad de nosotros, los que tenemos un micrófono enfrente, porque hubo una periodista que le bajó lo de una botella de dióxido de cloro, según ella, ¿verdad? Que le hace bien. Murió el chiquito. ¿Qué hay que decir con respecto a eso? ¿Qué te hace el dióxido de cloro? Primero hay que decir que evidentemente esta pandemia nos enseñó que se conoció prácticamente el lado más ruin del ser humano, las fake news y el invento de informaciones que yo no sé qué beneficio ninguno, pero yo no sé qué fin tienen, han sido la constante. Creo que cada rato nosotros tenemos que salir a desmentir informaciones, y los dióxidos de cloro es una locura. Estamos hablando de, creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría ingerir lavandina mezclada con agua. El dióxido de cloro es el tipo clorito de sodio que está diluido en agua. La mezcla del dióxido de la lavandina con agua produce una reacción que incluso es más tóxica que la lavandina sola, por lo cual no existe ninguna indicación en consumir ese tipo de sustancias. Sí, el dióxido de cloro es un potentísimo desinfectante industrial, pero no por eso nosotros tenemos que consumir. Es como que yo te diga, no, el blanqueador de ropa es excelente para blanquear la ropa, entonces metámosle un trago para blanquear nuestro organismo. O sea, es igual de ridículo que el ejemplo que te di, pero bueno, se ha visto que hemos tenido que luchar, y incluso hay médicos y eso que recomiendan. Es lo que yo no puedo entender. Evidentemente esta pandemia nos enseñó que existe un grupo de médicos que está rayando la locura, y que estamos ante probablemente uno de los peores momentos históricos de la ciencia. Pero de todo, doctor, en todos los rubros. O sea, hay de todos los médicos, hay de todos los periodistas, estamos de todo. Por eso que uno tiene que saber también muy bien a quién leer. Hay que ser muy claro con eso. No se puede ingerir, no hay ninguna evidencia. No sé, la ciencia es tan cambiante que pues, tal vez en un mes se parece un trabajo que dice que bueno, sirvió y que es seguro, pues bueno, cambiaremos de opinión, pero hasta hoy día, 19 de agosto, no existe, pero ni siquiera una razón fisiopatológica. O sea, no hay forma de justificar que alguien quiera tomar eso, porque finalmente el virus no está en la vía digestiva. Cuando se toma la sustancia pasa directamente a la vía digestiva, donde no se aloja el virus. O sea, no entiendo cuál sería el fin ni siquiera de desinfección interna. Doctor, yo sé que es muy difícil pedirle esto a un médico, pero ¿nos podés explicar, doctor, en términos nuestros, de quienes no conocemos de medicina, en qué condiciones llega el pulmón de una persona que está muy afectada por COVID-19? Sí, para que tengas una idea, los pulmones son, imagínate los pulmones como una esponja. Sí. Cuando recién compras la esponja, los pulmones, la esponja está suavecita, tiene sus trabéculas que se ven bien, ¿verdad? Un pulmón de un paciente con neumonía por COVID es como inicialmente es como una esponja mojada, muy mojada, totalmente empapada, pero en un líquido espeso y duro, que imagínate meter en la esponja, por ejemplo, en plasticola, y sacar la esponja llena de plasticola. Esa es la neumonía por COVID. Finalmente, cuando va mejorando eso, queda la esponja al igual, una vez que se fue desapareciendo esa plasticola, quedan restos igual que producen que esa esponja, después de sacar la plasticola, se quede dura, rígida, y eso es lo que ocurre en las fases ya progresivas de la enfermedad, donde el pulmón empieza siendo como una esponja, digamos, metida en plasticola, y finalmente queda como un pulmón duro, rígido, que ahí es donde cuesta ventilar el pulmón. Eso se llama distrés respiratorio. Los pacientes ya tienen un pulmón que prácticamente no cumple la función. Nuestro pulmón lo que cumple es una función de ventilación, como un fuelle de meter y sacar aire, y al estar lleno de esa sustancia que te comenté, pierde esa capacidad. Entonces los pacientes van teniendo dificultad respiratoria. Finalmente se le conecta a un respirador mecánico que trata de ayudarle a respirar, pero cuando la enfermedad progresa, hay un momento donde no hay vuelta atrás y el paciente fallece. Doctor, ¿el paciente está consciente cuando vos le decís, ya no lo lográs solo y necesito ponerte un respirador? La mayoría de las veces sí, creo que es siempre lo más difícil, pero hemos visto que la mayoría de los pacientes terminan pidiéndote, porque hay como una sensación de ahogo, esa de asfixia, creo que es desesperante.
y el paciente termina pidiendo, eso no ocurre solo con el COVID, finalmente varias enfermedades respiratorias lo producen, pero cuando existe ese momento en el que uno tiene que, digamos, introducir un tubo en la garganta para poder conectar a un respirador, la mayoría de los pacientes suelen estar conscientes, a no ser que estén en paro, que es una parte mucho más delicada que no debemos esperar que ocurra eso. Claro, qué duro, doctor. Yo no sé, con todo lo que estás contando, cómo todavía hay gente que dice, no existe, vamos a farrear los perros. Finalmente, doctor, yo cada nota que hago con todos los médicos, te juro que siempre aprovecho, yo sé que hasta puede sonar reiterativo, pero que des tus recomendaciones, que des tus consejos y un mensaje a la ciudadanía. Bueno, yo creo que la gente estará cansada, pero siempre repetimos los mismos. Sí. Hay muchas cosas que no sabemos del virus, pero lo que sí sabemos es cómo evitarlo. O sea, categóricamente usar mascarilla, el lavado de manos y distanciamiento, si nosotros cumplimos esas tres cosas, el riesgo de contagio es mucho menor. No es nulo, pero es mucho menor. Y insistir a la gente también que trate de consumir información de fuentes creíbles y tratar de evitar esas informaciones que pueden ser muy dañinas, perjudiciales, que provengan de fuentes o de youtubers o de influencers que no son médicos científicamente comprobados, prestigiosos, investigadores, lo que sea, porque también existe el prestigioso investigador, entre comillas, que se autoproclamó por YouTube. Hay muchísimo de eso también. Sí. Y tratar de consumir información veraz. Eso es lo que recomiendo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contacto y por tantas explicaciones. Mucha fuerza. Buenas tardes, que le vaya bien. Gracias. El doctor José Fusilio es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Venus Media, siempre con vos.